Amigos, gusto de volverlos a encontrar por esta ruta de la información digital. En los próximos minutos habremos de conversar con el doctor en Administración Pública Rubén Sánchez Orozco, doctor por la Universidad de Anáhuac y la Sorbona de París, sobre un tema fundamental, el de la inversión pública. Máxime que la contingencia del COVID-19 sumió al país en una crisis económica profunda. Participará en este conversatorio la doctora en Administración Pública, tiene el mismo doctorado por la misma universidad, la Anáhuac y la Sorbona de París, la doctora Laura Flores Reyes, quien es la directora de Scripta Manent, lo escrito permanece, en este esfuerzo periodístico en alianza con Periodismo Sin Compromisos. Le doy la bienvenida a nuestros invitados y si no tienen inconveniente, le pedimos a la doctora Laura Flores Reyes que le formule la primera pregunta al doctor Rubén Sánchez Orozco. Laurita. Qué gusto estar aquí con el doctor Rubén Sánchez Orozco, con el maestro Jorge Santa Cruz y vamos, como decía Jacobo Zabludowski, al toro, doctor Rubén. Adelante, ¿Qué importancia gracias. tiene la inversión pública para el crecimiento económico de un país? Bien, pues es fundamental. Prácticamente los países desarrollados se encargan de esa inversión pública. ¿Por qué? Porque es fundamental. Porque existen dos problemas en la inversión normal. El alto uso de capital que se requiere para los grandes proyectos de infraestructura, y segundo, porque el retorno de utilidades pues no es en corto plazo, es en el mediano o largo plazo. Entonces las entidades, en este caso los gobiernos, son los encargados principalmente de desarrollar una inversión física para poder prever las condiciones de crecimiento y desarrollo económico de las naciones. Entonces es fundamental. En México podemos darnos cuenta, o haciendo una revisión de la inversión pública que se ha venido en los últimos 30 años, 40 años, que ha venido a menos. Y con eso nosotros podemos también determinar por qué nuestro país económicamente no ha crecido a los niveles que otros países han logrado hacerlo, económicamente hablando. Entonces es fundamental esa relación entre la inversión pública y el desarrollo y crecimiento económico de las naciones. Sí, sí, nos queda muy claro, doctor Rubén Sánchez Orozco. Y si me permiten, doctora Laura, doctor Rubén, retomo el concepto de inversión, es decir, poner a trabajar un activo financiero, en este caso, un dinero que le corresponde a la nación, no le corresponde al gobierno propiamente, y por eso es público. ¿En qué plazos? ¿Cómo se puede medir, valga la expresión, doctor, la rentabilidad o la utilidad de la inversión pública en un país como México? Bien, ¿cómo podemos medir la rentabilidad? Normalmente, tradicionalmente se mide por a nivel económico lo que genera en riqueza de capital la inversión pública, normalmente. Sin embargo, actualmente ya hay otros índices que pueden medir la rentabilidad más adecuadamente, porque el generar un PIB, por decir algo, un indicador con alto rendimiento, no forzosamente quiere decir una rentabilidad social de la inversión pública. Entonces hay índices actualmente que ya mejoran esa evaluación de rentabilidad, como son el índice de progreso social, que es el más utilizado últimamente, pero ya ahí este índice evalúa ciertos factores o niveles distintos a nada más la generación de capital o de riqueza. Ve vivienda, ve educación, nutrición, derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene ese índice es un poquito más
eficiente para medir esa rentabilidad social, que es lo más importante que debe de haber como indicador de la rentabilidad de la inversión pública. Y para México, en este caso, estamos en un nivel promedio. No estamos mal, pero no estamos excelente. Y estamos en un nivel comparado con los niveles de los países industrializados por debajo de ese indicador, ¿no? Doctora Laura Flores Reyes. Doctor, a menudo se discute quiénes han sido los verdaderos beneficiados en los programas, en la inversión pública. Me gustaría que usted nos explicara qué comportamiento ha tenido la inversión pública de 20 años para acá, al menos para tener pues esa forma de medir a quién se ha beneficiado. Bien, pues diríamos que en los últimos 20 años la inversión pública en México ha venido a menos. ¿Y cómo ha venido a menos? Lo comparamos con el gasto que se ha realizado en estos sectores de infraestructura física principalmente. En los últimos 40 años, que es donde podemos hablar del nuevo sistema o el sistema actual que tanto se ha criticado como la globalización o el neoliberalismo, para el caso mexicano ha venido una reducción significativa en el gasto en la inversión pública física principalmente. Eso es redituado en donde no podemos crecer, no podemos desarrollarnos económicamente, porque, como sabemos, la palabra inversión significa generación de utilidad al final de cuentas. Entonces, como se ha venido reduciendo el gasto en infraestructura física en México durante los últimos 40 años, pues las posibilidades de crecimiento han sido mínimas o nulas en algunos sexenios. Ahora, ¿quién se ha beneficiado? Pues no hay un beneficio directo. Siempre hay un beneficio en el gasto, pero no hay un beneficio directo para la nación, ¿no? Posiblemente algunas empresas, algunas inversiones que se han hecho, hayan tenido alguna gente que se benefició, pero en general no ha habido ningún beneficio. Y lo podemos ver simplemente en el crecimiento económico de este país, como indicador el PIB, de que en estos últimos 40 años no hemos llegado en promedio a PIBs promedio anual de 3%. En los 70 tuvimos PIB promedio en los dos sexenios de Echeverría y de López Portillo del 6.3% aproximadamente. Y de ahí para acá no hemos llegado en ningún sexenio a tener en promedio un crecimiento mayor al 3%. Podemos hacer un análisis de lo que es la inversión pública en infraestructura en relación al PIB, y en el último año, en el 82, teníamos un promedio de 11% del PIB. Actualmente tenemos el 1.5% de inversión promedio del PIB en inversión de infraestructura física por parte de los gobiernos. Entonces, con eso estamos sentenciados a seguir en una nula crecimiento y un nulo desarrollo económico. Pues en parte, doctor Rubén Sánchez Orozco anticipó la respuesta a la pregunta que su servidor tiene pensado plantearle, que es la situación actual de la inversión pública. Ahora, yo entiendo, y si estoy equivocado, perdón por hablar en primera persona, le ruego que me corrija, pero inversión en infraestructura tiene que ver con, no sé, carreteras, ferrocarriles, así es, puertos, así es, telecomunicaciones, por supuesto, y todo eso. En así realidad, su servidor ha visto que se ha invertido poco en inversión pública, pues, en estos rubros. Así es. Sí, efectivamente, la inversión en infraestructura física que acaba de mencionar, ¿no? Puertos marítimos, puertos aéreos, refinerías, carreteras, ferrocarriles, siderúrgica, todo lo que es de alto capital utilizado. ¿Para qué? Para generar condiciones de que la iniciativa privada, nacional principalmente, pueda desarrollar ciertas actividades y cierto desarrollo, tecnología, ¿no? Todo esto es lo que ha dejado de invertirse.
Un caso tradicional, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, no han tenido suficiente ingreso de inversión para poder mantenerse, ya no crecer, mantenerse, ¿no? Tuvimos el caso del ferrocarril Ciudad de México-Querétaro, que por X razones políticas se canceló, no se hizo, que eso es una inversión en infraestructura física que iba a ayudar aquí a un desarrollo sectorial del país. Entonces, todo lo que es esto, que hay una crítica muy fuerte por parte de ciertos sectores de la sociedad, en donde no se debe de invertir porque se va a acabar con la naturaleza y que, bueno, es obvio que todos los países tienen grandes sectores o grandes problemas al destruir cierto tipo de naturaleza, pero es el camino del desarrollo, ¿no? Va a haber más beneficio que destrucción. Y si se hace con una buena planeación todo este desarrollo en infraestructura, se recupera esos problemas que hay. Y sí van a ayudar a un crecimiento económico y a una mejor distribución del ingreso, que es el gran problema que tiene el sistema globalizador. Doctora Laura Flores Reyes. Doctor, usted me corrige, como bien dice Jorge Santa Cruz. A los economistas no les gusta el término justo, prefieren de alguna manera identificar las consecuencias. Esto me lleva a preguntarle cómo califica usted la actual situación de la inversión pública en México. Bien, como ya comenté hace rato, estamos en un nivel muy bajo de inversión pública. Ahora es entendible el por qué es esta razón. Porque nosotros, más bien el pueblo, el gobierno mexicano no tiene los ingresos suficientes por política fiscal, por una balanza comercial negativa, por muchas razones. Entonces, cuando no tenemos los recursos suficientes, viene un endeudamiento para paliar ese déficit. Pero ese endeudamiento para paliar ese déficit fiscal que tenemos es en materias sociales, no tanto de inversión, y entonces la inversión pública ha reducido, que es lo más fácil siempre que los gobiernos hacen, es no voy a gastar en invertir en infraestructura. Pero resuelvo un problema actual sin ver hacia mediano y largo plazo, que es lo que ha sucedido en estos últimos 40 años. O sea, doctor, perdón, Laurita. O sea, que lo único que hacen los gobiernos es endeudarnos como país, postergar crisis, salir ellos adelante y dejarle, como se dice coloquialmente, el paquete a los que siguen, ¿no? Y la nación mexicana igual de subdesarrollada. Exacto. Entonces es muy fácil salir en su sexenio gastando dinero, endeudándose, gastando dinero para, como decimos, taparle el ojo al macho, pero dejamos el problema a las siguientes generaciones y a los siguientes gobiernos, porque no tenemos esa inversión en infraestructura. Entonces ese es el problema que hemos tenido en los últimos 40 años. Y ya ha crecido ese problema en los últimos 2 sexenios, ¿no? En donde no ha sido la inversión correcta en infraestructura para poder generar condiciones de desarrollo o crecimiento económico. Doctor Rubén Sánchez Orozco, las posturas son radicales, las hemos ido aprendiendo, sufriendo en las últimas décadas. Quienes hablan de una nula intervención del gobierno, del Estado en los asuntos de la economía, ven mal que haya inversión pública en sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones. Por el otro lado, quienes ven al capital privado como el enemigo a vencer, de manera dogmática, no quieren que haya inversión privada en estos sectores. Un servidor cree que lo conveniente es el punto medio. En México, en este momento, estamos en alguno de estos dos extremos, concretamente en el de la planeación estatal a ultranza, o cree que podamos mediar y que haya un acuerdo, una especie de economía mixta como lo hubo en los 60? Ese es el secreto. O sea, el chiste es que nosotros como gobierno-estado
tenemos que tener un equilibrio entre las clases sociales o entre los sectores sociales, que no sea tan drástico en clases sociales. Los sectores son siempre gobierno, empresa y ciudadanos o trabajadores, como le queramos llamar. Tiene que haber un equilibrio entre los tres y ponerse de acuerdo para poder llevar a cabo proyectos de desarrollo económico para la nación. En la época de la globalización o liberalismo, pues prácticamente se hizo un lado al gobierno. La prueba fue el último sexenio que tuvimos, en donde quitaron ciertas prioridades estratégicas de sectores económicos para que entrara la iniciativa privada. Desgraciadamente, iniciativa privada para esos niveles de investigación, perdón, de intervención o de inversión, pues son prácticamente empresas extranjeras, porque son las que tienen tecnología y el capital tan alto. Entonces, y ahorita lo que estamos tratando de hacer, o más bien lo que está tratando de hacer el gobierno actual, es tratar de equilibrar ese diferencial entre esa postura tan tirada al lado derecho, aún así, y a tratarla de ser más equilibrada. Sin embargo, bueno, siempre va a haber oposiciones y puntos de vista distintos. Tanto es, como dicen, tanto un extremo como el otro exagerado es malo. Entonces, ahorita, desde mi punto de vista muy personal, se exageró en dejar de participar al Estado en ciertas actividades estratégicas económicas y de tanto que tiene grandes problemas ahorita con sus ingresos. De una u otra manera, el participar en la economía por parte del Estado genera cierta cantidad de ingresos para resolver problemas sociales de este país. Si no, vamos a tener que seguir recurriendo a la deuda. Y como he manejado en algunos artículos, el aumento de la deuda ha sido exagerada, ¿no? Y el desarrollo de México no ha sido el adecuado. Entonces, yo creo que, como dice usted, hay que buscar un equilibrio. Ahora sí que, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿no? Entonces, así es como pienso que debe de ser. Un equilibrio buscado en donde hay que darle oportunidad a la inversión pública para que genere las condiciones adecuadas de desarrollo económico de este país. Doctora Laura Flores Reyes. Bien, doctor. Estamos hablando de lo difícil del equilibrio y le quisiera agregar a la ecuación para una siguiente entrevista que nos hablara usted acerca del Producto Interno Bruto, cómo se puede generar equidad y eficiencia, porque quizá en esa fórmula pudiéramos encontrar un mejor bienestar. Sería mi conclusión y agradecerle compartir este foro con usted. Haremos un análisis sobre todo que nunca deja de ser importante la estadística económica para ver desarrollos económicos de las naciones, ¿no? Ahí, como siempre, hacer comparaciones y ver qué se puede hacer y propuestas positivas, porque yo creo que las propuestas deben ser siempre positivas, no negativas. Es muy fácil criticar y decir que todo está mal. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Y hay que proponer cosas positivas, que además tienen la posibilidad de que pues, no resulten, pero cuando menos tenemos la idea propositiva de tratar de ayudar al desarrollo económico de este país. Sí, y encontrar el equilibrio para las personas, porque el factor tiempo es importante por todas las variables que las finanzas públicas deben apoyar y impulsar. Así es que, doctor, Yes. tiene usted la ecuación: equilibrio, equidad y eficiencia. A ver cómo se desglosa en ese 4.1, 4.2 del PIB. ¿Qué le parece? Ok, comentaremos sobre el crecimiento que dicen que va a haber para el próximo año y todo el mundo dice, ¿cómo creen? No, sí, sí puede ser, pero hay ciertas variables, el por qué, sí puede Pues ser. váyanos dando algunas luces por ahí, a la luz Ok, del debate en este medio independiente lo podemos abonar a que permeen las ideas, la ética y pues sobre todo esto que le comento, la equidad que es tan necesaria. Muchas gracias, doctor. nada que agradecer, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Rubén Sánchez Orozco, ha sido la doctora Laura Flores Reyes. Usted que amablemente nos ve, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué no nos escribe? Y si puede, suscríbase a este canal. Su servidor Jorge Santa Cruz los invita a que nos encontremos en estos conversatorios en fecha muy próxima.
Que tengan mucha salud, mucha estabilidad y mucha armonía.